¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase. A ver, voy a empezar a compartir en pantalla porque está grabando. Ya. A ver, hoy nos toca semana 20, ya la última clase. Ya. El tema que vamos a ver hoy día es texto científico, texto filosófico. En sí, el tema que vamos a ver hoy no es un tipo de ejercicio concreto, ¿no? No es como cuando decíamos, ¿no? Jerarquía textual, sentido contextual, ¿no? Que eran niveles de comprensión de lectura que se correspondían con tipos de pregunta. En este caso no, en este caso es un tema más bien, digámoslo así, complementario, ¿no? Es decir, vamos a desarrollar un tema, ¿no? Que nos va a servir como complemento para conocer mejor cómo es comprensión de lectura, porque ustedes saben que en los ejercicios de comprensión de lectura, los textos que te plantean pueden ser o bien científicos o filosóficos. Muy de vez en cuando hay excepciones, ¿no? Muy de vez en cuando que de repente te toca un texto de historia y la historia es ciencia, pero a la vez no lo es, está ahí un poco en el limbo. Entonces, generalmente son o bien científicos o bien filosóficos. Pero cuando son científicos hay que tomarlo también con cuidado, ¿no? Porque no nos presentan textos que sean científicos en sentido estricto, o sea, en el sentido de que los textos científicos reales son los que aparecen en las revistas científicas, ¿no? Que solamente entienden los especialistas, sino que son textos científicos porque son textos de divulgación científica, ¿no? Un texto de divulgación científica es aquel que no está enfocado, no está dirigido a un público especializado, sino que está dirigido a al público en general, ¿no? Que de repente no tiene conocimientos muy específicos, pero que tiene que conocer cómo van los avances de la ciencia, ¿no? Su objetivo justamente es divulgar las ideas, los alcances, los nuevos descubrimientos de la ciencia. Sobre todo ese tipo de textos trabajamos en razonamiento verbal. Aquí en CEPREUNI, en las prácticas, en los exámenes también, de admisión también, ¿no? Son textos o bien científicos o bien filosóficos. Ahora, en el caso de ustedes, cuando trabajas texto filosófico en razonamiento verbal, te ayuda bastante el hecho de que ustedes ya hayan llevado cursos de filosofía, ¿no? Ya estamos semana 20, tú ya has llevado los temas de filosofía, ya conoces algunos de los autores más importantes, también conoces los conceptos más importantes de forma genérica. Entonces, ya tú tienes cierta base, ¿no? Ya tienes base sobre la cual puedes ya trabajar mejor lo que sería leer un texto filosófico, ¿no? Porque a veces los textos filosóficos vienen conceptos que de repente se nos escapan, pero ustedes ya conocen ya, ¿no? Por ejemplo, el concepto verde empírico, ya lo han visto ustedes en algún momento. Si de repente se menciona alguna rama de la filosofía, de repente, no sé, la epistemología, tú ya sabes qué significa, ¿no? Si, por ejemplo, por ahí viene el concepto de idealismo, tú ya tienes cierta idea de qué consiste, ¿no? Sobre todo si te pones a pensar quiénes eran filósofos idealistas. Si mencionan materialismo, también ya tienes cierta idea, ¿no? Entonces, eso te ayuda. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser un poco conversar sobre lo que ustedes saben, ¿no? Lo que ustedes conocen, lo que han aprendido en las clases de filosofía, y también vamos a comparar sobre todo o mejor dicho, vamos a establecer las semejanzas y diferencias entre la ciencia y la filosofía. ¿Ya? Para que tengamos una idea más clara. Ahora, vamos a tratar este tema del siguiente modo, ¿ya? Te voy a ir presentando ciertos temas y vamos a ver cómo sería una perspectiva científica del problema y una perspectiva filosófica, ¿ya? ¿En qué se diferenciaría? Por ejemplo, a ver, si tenemos este tema, el ser humano, ¿ya? Sobre el ser humano se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y muchas ramas del conocimiento tratan sobre el ser humano. No solamente la ciencia y la filosofía, pero bueno, vamos a distinguirlo desde el punto de vista de la ciencia y la filosofía. Toda disciplina, todo conocimiento parte de preguntas, parte de problemas que busca responder. Ya solamente con la pregunta ya se ven las diferencias entre la ciencia y la filosofía. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser preguntas científicas respecto al ser humano? ¿Cómo es el código genético, ¿no? Del ser humano? ¿De qué manera evolucionó la inteligencia humana? ¿Cómo podemos tratar enfermedades humanas? Serían, básicamente, preguntas científicas.
¿Por qué serían preguntas científicas? Porque su respuesta, o sea, la respuesta a estas preguntas se van a plantear desde el punto de vista de la experimentación. Se va a poner a prueba esas preguntas o respuestas a través de la experimentación, ¿no? Es decir, vamos a comprobar, lo he escrito mal, vamos a comprobar a través de la experiencia, ¿no? Si en verdad ocurre así y cómo podemos plantear la respuesta, ¿no? Experiencia. Por ejemplo, un experimento, ¿no? De repente un científico plantea una pregunta como esta, ¿no? ¿Cómo es el código genético? ¿Cómo va a ser para responder? Bueno, va a ir al laboratorio, va a buscar la manera de poder contabilizar, ¿no? La cantidad o el código genético, lo que está compuesto, hacer una especie de mapa, ¿no? Y poco a poco va obteniendo el resultado final. La segunda pregunta, ¿de qué manera evolucionó la inteligencia humana? Bueno, ¿qué haría el científico? Bueno, va a revisar restos óseos de antiguos homínidos, de repente va a hacer un estudio, ¿no? Comparativo con otras especies, entonces ya hay una forma de responder esta pregunta. Esa es la clave, hay una forma de responder. Y la forma es a través de la experimentación, a través del análisis de datos. ¿Ya? La tercera pregunta, ¿cómo podemos tratar enfermedades humanas también? ¿No? ¿Qué va a hacer el científico? Bueno, una enfermedad en particular, por ejemplo, el COVID. Ah, bueno, vamos a hacer una vacuna. ¿Y cómo hace la vacuna? A través de pruebas, experimentos, análisis de datos, ¿no? Y así va a obtener la respuesta. En el caso de las preguntas filosóficas, vamos a ver ejemplos. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Sería una pregunta filosófica. ¿Existen límites a nuestro conocimiento también? ¿El ser consciente de nuestra muerte nos define como seres humanos? Como pregunta también es una pregunta filosófica. Ahora, yo les pregunto, para responder a estas preguntas, ¿podríamos llevar a cabo una experimentación, así como lo hace el científico? ¿Son preguntas que se pueden responder de esa manera? ¿A través de experimentos? No sé, de pruebas, análisis de datos, a través de observación de fenómenos. ¿Se puede responder a esas preguntas de esa forma? Pues la verdad que no, bueno, no se puede responder así. Por ejemplo, la pregunta por el sentido de nuestra existencia. ¿Yo qué experimentos voy a hacer para poder responder a esa pregunta? No hay forma. No hay forma de hacer experimentos, ¿no? Alguien dirá, no, de repente una encuesta, ¿no? Pero en la encuesta, el resultado que dé la encuesta, o sea, si le preguntan a la gente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? Ahí no estoy diciendo cuál es el sentido de la existencia, solamente estoy diciendo lo que la gente piensa que es su sentido de la existencia. Esa no es la respuesta a la pregunta. La pregunta por los límites del conocimiento también es una pregunta filosófica, y te voy a explicar por qué. La ciencia puede que estudie de repente los sentidos, ¿no? La parte cognitiva del cerebro, la neurociencia, ya puede que estudie eso, pero jamás va a poder responder a la pregunta por los límites del conocimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque la ciencia siempre parte, ¿no? De elaborar conocimiento, de crear conocimiento, pero no puede ir a algo que esté más allá del conocimiento. Por eso esta pregunta por los límites del conocimiento humano va más allá del conocimiento. Solamente se puede intentar responder a partir de una reflexión de los conceptos que utilizamos para conocer. ¿Qué filósofo se planteó esto de los límites del conocimiento humano? Hubo uno, un alemán, ¿no? Kant. Kant se planteó la idea de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Y él qué dijo? Él dijo, ¿no? Bueno, nosotros los seres humanos cuando conocemos, siempre conocemos las cosas con ciertas características, con ciertas categorías. Estas categorías es como un casco mental que me permite conocer el objeto. Pero lo que el objeto sea en sí mismo, eso no puedo conocer. Esa es una pregunta y una respuesta filosófica. ¿Ya? La última pregunta, ¿el ser consciente de nuestra muerte nos define como seres humanos? Esto, por más que yo haga experimentos, ya no lo voy a poder responder. Al menos por ahora, ¿no? De repente la neurociencia de repente podría llegar a darnos cierta información sobre esto, pero al menos todavía no lo puede hacer, ¿no? ¿Qué filósofo planteó esto de que la muerte o la conciencia de nuestra muerte es lo que nos define como seres humanos? Bueno, entre muchos, el que lo desarrolló bastante, el que fue parte importante, muy importante de su filosofía, fue Heidegger, otro filósofo alemán, ¿no? Acuérdate que él hablaba de que la conciencia de la muerte lleva al hombre a dos posibilidades. Una sería ignorarlo, es decir, vivir como si no fuéramos a morir nunca, o evitando pensar en eso.
A esa forma de vivir la llama existencia inauténtica. Otro camino podría ser, más bien, afrontar ese momento de la muerte y definir nuestra vida a partir de él, ¿no? Esa sería una existencia auténtica, ¿no? Porque yo asumo que voy a morir y en base a ello, ¿no? Proyecto mi propia vida, ¿no? Entonces, esa también es una pregunta filosófica, porque ¿qué experimentos vas a llevar a cabo para poder responder a eso? No hay forma, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que lo que hace que algo sea científico es que se le puede aplicar el método científico. Ya luego vamos a hablar más sobre el método, pero básicamente el método implica que se puede hacer experimentación. Se puede comprobar a través de la experiencia, mientras que las preguntas filosóficas no se plantean responder a través de experimentos, sino que la pregunta filosófica siempre va a ser sobre conceptos que nosotros utilizamos cuando pensamos. A ver, me voy a explicar un poco. La filosofía nunca es conocimiento sobre algo en particular. Por ejemplo, la filosofía no es conocimiento de el celular, cómo hacer celulares, o tampoco es conocimiento de las propiedades, o perdón, las características del sol, o tampoco puede ser, por ejemplo, la estructura biológica del ser humano. Ese no es conocimiento filosófico. Conocimiento filosófico es cuando el ser humano reflexiona sobre la manera como él piensa las cosas. Por ejemplo, según el ámbito religioso, hay una forma de pensar nuestra existencia. ¿Ya? Ahí se aplica cierto pensamiento. El conocimiento científico también es una forma de pensar las cosas, pero la ciencia no se puede estudiar a sí misma, porque la ciencia siempre es sobre algo. Por ejemplo, la biología estudia entes biológicos. La sociología estudia los entes sociales, así, etcétera, etcétera. Entonces, quien estudia la ciencia en tanto es una forma de pensar, quien reflexiona sobre eso es la filosofía. Por eso la palabra clave para entender la filosofía es la palabra reflexión. Reflexión viene de imagen proyectada, ¿no? La palabra reflexión significa eso. Es como que en la filosofía el pensamiento reflexiona sobre sí mismo, sobre el pensamiento. Entonces, la filosofía es pensar, básicamente, sobre el pensamiento, o sea, sobre la manera que tenemos para pensar todo lo demás. Ya, eso es la filosofía y por eso es que hay tantas ramas de la filosofía, porque cada rama se refiere a un ámbito en particular a través del cual se le aplica el pensamiento. ¿Ya? Vamos a ver otra pregunta, otras preguntas filosóficas y preguntas científicas. Por ejemplo, esta de acá, la bomba nuclear. Bueno, la bomba nuclear, conocemos, sabemos de qué se trata, ¿no? Es un mecanismo, un explosivo que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó contra Japón. Eso lo sabemos todo, contra dos ciudades japonesas, dos bombas nucleares. ¿Ya? Ahora, a lo que es la ciencia, a lo que es la ciencia se le puede aplicar estas preguntas, ¿no? ¿Cómo activamos el mecanismo? ¿Cómo generamos una gran explosión? O sea, una mayor explosión todavía. ¿Qué elementos podemos utilizar para generar esa explosión? Esas son preguntas científicas. Ahora, la pregunta de si está bien o está mal hacer bombas nucleares, esa pregunta no es científica, porque es una pregunta sobre lo que debería ser, lo que está bien, lo que está mal. Y eso la ciencia nada tiene que ver. La ciencia nunca te va a decir que una acción es correcta o incorrecta, porque ¿cómo le vas a aplicar el método científico para responder esa pregunta? No existe. Ya, no hay forma. Entonces, la ciencia, por decirlo de una manera, la ciencia pura, la ciencia en sí misma es amoral, no tiene moralidad. Pero el científico sí debe tener moral. El científico sí. ¿Por qué? Porque el científico es el que va a permitir que se desarrolle de repente un conocimiento que puede producir algo como una bomba nuclear. Entonces, él debe tener una conciencia moral que le diga, no, no está bien hacer eso. A esa conciencia moral del profesional, del científico, es justamente el campo de la ética. Los científicos deben tener ética, todos, ¿no? No solo los que hacen bombas nucleares, todos los científicos, incluidos los ingenieros. El ingeniero también debe tener una ética profesional. Ahora, lo que es la ética en sí misma no tiene que ver con la ingeniería, pero el ingeniero sí tiene que tener formación ética. Y justamente por eso es que no es que la ciencia deba entrar en conflicto con la filosofía, para nada. Al contrario, se pueden apoyar mutuamente. La filosofía le puede dar herramientas a los científicos
¿Para qué? Para que tengan mayores reflexiones sobre el producto de su trabajo, la ética. ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces, aquí hay una forma en la cual podemos vincular a ambos saberes, tanto la ciencia como la filosofía. Son irreemplazables, o sea, la ciencia no va a reemplazar a la filosofía, ni la filosofía va a reemplazar a la ciencia. Jamás, jamás va a pasar eso. Algunos científicos o algunas personas que ni siquiera son científicos piensan que la filosofía es cosa del pasado y que la ciencia ya ha reemplazado a la filosofía, ¿no? Y que la filosofía es simplemente un saber anticuado. Por ejemplo, ¿saben quién pensaba eso? Hawking, por ejemplo, el físico, el que ha muerto hace no mucho tiempo, ¿no? Stephen Hawking, él pensaba eso. Él pensaba que la ciencia ya había reemplazado a la filosofía y que nada que ver con la filosofía. Yo creo que él no entendía qué era la filosofía. La ciencia es un conocimiento sobre las cosas. Y para conocer ello plantea marcos teóricos que permitan explicar los fenómenos, lo que ocurre. Pero, ¿qué parte del conocimiento humano va a encargarse de estudiar justamente esos modelos, esa forma de pensar? La filosofía, pues. Entonces, la filosofía no es para nada algo anticuado, es algo que está constantemente, es necesario en la filosofía. Porque si la ciencia va solita por sí misma, en primer lugar, no va a haber reflexión ética, porque ya la ética es parte de la filosofía, ya, comenzando por ahí nada más. Y en segundo lugar, es que lo que podría pasar es que la ciencia se puede volver dogmática. ¿Por qué digo que la ciencia se puede volver dogmática? Porque la ciencia, al ser una forma de conocer, si se aleja de la filosofía, la ciencia va a pensar que es la única forma de pensamiento que puede existir y que lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces puede eso degenerarse en un cientificismo, ¿no? Que creen que no, solamente la ciencia puede decir algo y nada más. Lo demás nada tiene sentido. Pero, por ejemplo, la pregunta por el sentido de la existencia, ¿acaso no es una pregunta importante? ¿No? Es una pregunta muy importante y la ciencia no puede responder nada sobre esa pregunta. Así que ambas son necesarias, no se excluyen, ¿ya? La ciencia no es cosa del pasado, la ciencia, perdón, la filosofía también es parte de nuestro presente, ¿ya? Y la ciencia necesita de la filosofía. Y la filosofía también se enriquece de la ciencia, claro que sí. Porque si ustedes que han visto historia de la filosofía, se habrán dado cuenta que algunos filósofos en la antigüedad planteaban algunas respuestas a cuestiones que ahora la ciencia puede responder. Por ejemplo, pensemos en Aristóteles. Aristóteles también reflexionó sobre el movimiento de los astros, ¿no? Sobre el Sol, los planetas, pero él no llevó a cabo experimentos ni comprobaciones empíricas para decir lo que decía, simplemente eran reflexiones racionales, pero solamente eso, no partía de ninguna observación. Obviamente la ciencia ha desmentido muchas de las cosas que había dicho Aristóteles sobre el movimiento de los astros, por no decir casi todo, ¿ya? Pero también pensemos por qué, pues. O sea, Aristóteles ¿en qué época vivía? Vivía en el siglo tercero antes de Cristo, tercero o cuarto antes de Cristo. En ese tiempo, ¿acaso había un conocimiento astronómico desarrollado muy como el de ahora? O sea, que permitió a través de la observación reconocer el movimiento. No, pues no existía. Entonces, a veces los filósofos lo que han hecho en la historia es un poco anticiparse, como quien dice, ¿no? Anticiparse a la ciencia porque la ciencia no tenía los recursos todavía, ¿no? Ya. Pero ahora en la actualidad los filósofos ya saben, pues, ¿no? Ya conocen, ya hay avances de la ciencia y no pueden afirmar por afirmar, ¿no? Algunos aspectos. Pregunta filosófica sobre la bomba nuclear. Bueno, ¿por qué el ser humano hace esto, no? ¿Por qué el ser humano se autodestruye? ¿El uso de una bomba nuclear se puede justificar moralmente? Porque los estadounidenses lo hicieron, ¿ah? Luego de lanzar las dos bombas nucleares, los estadounidenses justificaron moralmente su accionar. Dijeron de que las bombas nucleares en realidad habían salvado vidas. ¿Cómo es esto que las bombas nucleares habían salvado vidas? Es que ellos dijeron de que si no lanzaban las bombas, los japoneses no se iban a rendir. Y si los japoneses no se rendían, la guerra se iba a prolongar demasiado. Iba a provocar más muertes. Pero igual yo creo que se puede poner en duda, ¿no? De que si en verdad salvó vidas. Porque ¿cuál era el objetivo final? El objetivo era imponerse sobre el enemigo. Era simplemente vencer al oponente para declararse vencedor y así ser más poderoso. Ese era el verdadero objetivo de derrotar a Japón. Y eso no se justifica moralmente, pues. Eso es inmoral, más bien, ¿ya? Así que la filosofía también reflexiona sobre eso, ¿no? Sobre ese tipo de explicaciones que se dan para intentar justificar a ciertas acciones.
Digamos que los estadounidenses de repente apelaron a un pragmatismo, ¿no? Recuerden qué decía el pragmatismo. Hay que buscar siempre lo que genere más bien y evitar lo que genere más daño, ¿no? Hay que hacer una especie de balanza, ¿no? Entonces yo creo que la postura filosófica que los estadounidenses plantearon fue el pragmatismo, pero igual se puede cuestionar ese punto de vista. Además que, como sabemos, las bombas nucleares también tuvieron como objetivo intimidar a los rusos, ¿no? Ustedes saben que una vez que terminaba la Segunda Guerra Mundial, empezó otra guerra, la Guerra Fría, ¿no? Rusia, la Unión Soviética, que había sido aliada de Estados Unidos, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, casi automáticamente se convirtió en un enemigo no declarado de Estados Unidos, ¿no? Era una guerra no declarada. Por eso se llama Guerra Fría. Entonces, las bombas nucleares servían para decirle a los rusos, a los soviéticos, de que Estados Unidos contaba con estas bombas muy destructivas, ¿no? Era una forma de amenazarlos también, de amedrentarlos, ¿no? Entonces, no creo que se haya podido justificar moralmente el lanzamiento de las bombas. Por más que te den argumentos, me parece que no son suficientes, ¿no? Fue un acto inmoral. Fue un acto inmoral el uso de las bombas nucleares. Si nos ponemos desde el punto de vista de la moral, no deberían existir bombas nucleares. Y lamentablemente existen miles, tantas y tan poderosas que si se activaran todas al mismo tiempo, adiós, adiós existencia de la vida en el planeta, ¿no? Sería la destrucción total. Y eso plantea la ética, pues, ¿no? Que algo se pueda hacer científicamente no quiere decir que esté bien hacerlo, ¿no? Entonces ahí, digámoslo así, la ética debe estar por encima de la ciencia. Si lo vemos desde un punto de vista radical, la ética debería estar por encima. Si no, nos pondríamos, por ejemplo, en el plan de los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial que hacían experimentos con seres humanos. Y ellos decían que era, bueno, era en honor a la ciencia, ¿no? Por amor a la ciencia. A ver, esta infografía yo te recomiendo que tomes captura, ¿ya? Toma captura de esta infografía porque está muy interesante. En esta infografía te están resumiendo y de forma muy didáctica el método científico, ¿no? Ya te había dicho hace rato que para que algo sea científico es porque se le puede aplicar el método, ¿no? La experimentación. Justamente el método lo están sintetizando aquí en 6 pasos, ¿ya? Y te voy a explicar ahora. Eh, Todo descubrimiento científico empieza con una pregunta, un problema. Surge un problema y queremos una solución. Por ejemplo, ¿no? Aquí el personaje se pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo hacer, ¿no? para que la palta madure más rápido? Él quiere solucionar este problema, aunque también puede ser un problema teórico, ¿no? ¿Cómo la palta se lleva a la maduración más rápida, por ejemplo? Él quiere responder a eso. Entonces, lo primero que va a hacer no es ponerse a experimentar. Antes de hacer eso, primero investiga sobre el tema, es decir, investiga lo que otros han descubierto sobre la maduración de la palta. Entonces, lo que hace este personaje es ir a Internet. Y en Internet él encuentra que el etileno es una hormona vegetal responsable de la maduración de las frutas. Este conocimiento que él no lo ha encontrado, él no lo ha inventado, sino que lo han hecho otros, le va a servir para poder responder esta pregunta. Entonces, el científico siempre parte de lo que ya se conoce, parte de lo que otros han investigado. No es que él inventa de cero todo, no. Siempre parte de lo que ya antes se ha hecho. Una vez con el problema y con la investigación sobre el tema, a esto también se le llama marco teórico, ¿ya? Cuando se investiga sobre el tema, también se le llama marco teórico. Una vez que hace eso, ya puede construir una hipótesis. Este es un momento esencial en la ciencia, ¿no? Construir una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación que hace el científico sobre lo que él cree que puede pasar, pero todavía no lo ha comprobado. Es simplemente yo creo que esto va a pasar. Y él lo plantea como una afirmación. Ya no es pregunta ya, es una afirmación. La palta madura más rápido estando junto a otra fruta ya madura rica en etileno. Esa es la hipótesis. Es una afirmación que todavía falta comprobar y eso justamente va a ser el siguiente paso. Ahora, ¿cómo comprobar esto? Bueno, se puede hacer, pues, ¿no? Si yo quiero comprobar que la palta madura más rápido estando junto a otra fruta, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a diseñar un experimento. ¿Y cómo lo van a hacer aquí en este caso?
va a recrear varias situaciones distintas y anotando lo que pasa. ¿Cómo es esto de situaciones diferentes, no? Por ejemplo, si yo quiero saber si en verdad la palta, al estar al costado de una fruta que es rica en etileno, va a madurar más rápido, lo que yo puedo hacer es utilizar varias paltas. Una palta que esté solita, sin nada al costado, otra palta que esté al costado de una fruta baja en etileno y otra palta que esté al costado de una fruta rica en etileno. Hago el experimento, voy anotando toda la información que voy encontrando. Por ejemplo, ¿no? Digo, el día 1, la palta A no presentó casi ningún cambio. La palta B presentó algunos cambios y la palta C mostró claras evidencias de que estaba madurando. Día 2 pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Día 3 y así sucesivamente. De repente, en el día 7 ya puedo confirmar mi hipótesis, ¿no? Efectivamente, las paltas que estaban al costado de frutas maduras, ricas en etileno, maduraron más rápido. Se comprueba la hipótesis. O también puede que no se compruebe, ¿no? También puede pasar lo opuesto. De repente, al final, las tres maduran igual. Entonces no se habría comprobado la hipótesis. Una vez que se comprueba la hipótesis, llega el último paso, que sería comunicar los resultados. Los científicos, la ciencia en general, también pertenece a una comunidad. Es la comunidad de los científicos. Un científico siempre trabaja dentro de esta comunidad. No hay un científico aislado del mundo, porque el científico, en primer lugar, cuando va a investigar el tema, ya está comunicándose con otros científicos, ya, lo que han dicho otros. Él está dentro de esta comunidad y aprovecha el conocimiento de otros. Y luego debe comunicar sus resultados. Para eso existen las revistas científicas, pues. En las revistas científicas se publican los resultados de diferentes investigaciones. Esta revista queda ahí a la mano para que otro científico la pueda utilizar en el paso 2. ¿Ya? Entonces es como que tú vuelves a aportar a esta comunidad, aportas tu información, tu dato, tu investigación, ya que has aprovechado las investigaciones de otras personas, ¿no? La ciencia también es una comunidad de personas, ¿ya? Por eso el científico debe saber comunicarse, debe saber redactar, porque si no sabe redactar, si no sabe comunicarse, ¿cómo va a realizar este paso 6? Y también, ¿cómo va a poder tener comprensión de lectura que implica investigar sobre un tema? Para poder investigar sobre un tema tienes que tener comprensión de lectura. Y cuando tú quieres comunicar resultados, debes saber redacción. Por eso es que los cursos como este, razonamiento verbal, también te ayudan, así tu ámbito sea el ámbito científico, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro cuadrito, pero en este caso sobre la filosofía, ¿ya? Este cuadro es diferente. Se va a manejar a través de frases, ¿ya? A través de frases vamos a ir viendo en qué consiste la filosofía. Primero te dice, reflexiona y critica los conceptos y métodos que utilizamos de manera inconsciente. Es decir, cada vez que nosotros conocemos sobre algo, tenemos cierta forma de pensar y lo tenemos de forma inconsciente, ¿no? Siempre cuando pensamos en algo, lo pensamos de cierta manera, tenemos nuestra forma de pensar. Y lo que hace el filósofo es justamente reflexionar sobre esa manera de pensar que tenemos. Esa es la tarea del filósofo, ¿ya? Por eso es que una frase de Sócrates muy famosa era, conócete a ti mismo. Lo que está diciendo Sócrates no es que te conozcas en el sentido psicológico. O sea, lo que hace Sócrates no es psicología. No te dice, a ver, conoce cómo es tu forma de ser, cómo son tus emociones, ¿no? Bueno, yo soy una persona extrovertida, introvertida, me gusta salir a pasear, me gusta... De eso no habla Sócrates. Cuando dice conócete a ti mismo, se refiere a que debemos reflexionar sobre la manera como tenemos como seres humanos de pensar las cosas, ¿ya? Otra frase dice, cuestiona las creencias dogmáticas en todos los ámbitos en los que se presente. ¿Qué es el dogma? El dogma es cuando presuponemos que algo es verdadero, pero no lo sometemos a crítica, simplemente aceptamos que es verdadero. Eso es un dogma, ¿ya? Como la filosofía es reflexionar sobre la forma en que tenemos de pensar, lo que el filósofo va a hacer es justamente cuestionar la forma en que tenemos de pensar las cosas, ¿no? Cuando uno se vuelve dogmático, ya cree que lo que él sabe es verdadero y que nadie le puede cuestionar. Pero si alguien le cuestiona racionalmente, ¿no? Al final se va a demostrar que no tenía tal conocimiento.
que ese no era un conocimiento verdadero. Y es justamente lo que Sócrates hacía, pues, acuérdense, ¿qué hacía Sócrates en la calle? ¿Por qué paraba Sócrates en la calle? Porque él salía a las calles y él se ponía a preguntar a la gente que decía tener conocimiento. Y Sócrates empezaba a preguntar, y la persona respondía, 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 y Sócrates lograba que la persona por sí misma se contradiga. Entonces, cuando la persona se contradecía, estaba demostrando que en realidad no tenía ese conocimiento. Era solamente un conocimiento dogmático, no era un conocimiento verdadero. Básicamente eso hace la filosofía, ¿no? Pone en cuestión estas creencias dogmáticas. Y acá dice en todos los ámbitos en que se presente, o sea, puede ser en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito ético, en el ámbito estético, incluso en el ámbito científico. Los científicos también podrían ser dogmáticos sin que se den cuenta. ¿Cuándo un científico puede ser dogmático? Como les dije hace rato, ¿no? De repente un científico que piensa que solamente la explicación científica es la única que tiene sentido. Lo demás no vale. No vale nada, no vale, no tiene ningún sentido. Esa es una actitud un poco dogmática. Ahora, por si acaso no estoy diciendo que entonces las pseudociencias tienen la misma validez que la ciencia. No, no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo a formas de pensar que no tienen que ver con la ciencia, como por ejemplo la religión, la ética, etcétera, etcétera. El problema de las pseudociencias es que quieren aparentar ser ciencia, pero no lo son. Ahí sí, la pseudociencia sí hay que criticarla, pues. Eso sí, pero no a otras formas de pensar que también son válidos. Y acá justamente Kant dice algo que tiene que ver con eso, ¿no? El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Justamente eso tiene que ver con la actitud filosófica, pues, ¿no? El creer que sabemos la verdad, que conocemos, que tenemos conocimiento absoluto, eso es dogma. Y la filosofía está en contra de cualquier dogma. Con esto no digo que algunos filósofos nunca van a ser dogmáticos, ¿no? Hay filósofos que han sido dogmáticos y en ese sentido han tenido una actitud no filosófica, pues, ¿ya? Su reflexión se da sobre una diversidad de temas, de ahí que existan muchas disciplinas. Claro, como la filosofía es una reflexión del pensamiento y el pensamiento se puede aplicar en cualquier ámbito, entonces la filosofía por eso tiene un montón de campos también, ¿no? La epistemología, la ética, la estética, la lógica, ¿no? La política. Son ramas, ¿por qué? Porque en el ámbito político hay pensamiento, en el ámbito de la ciencia hay pensamiento, en el ámbito de la estética hay pensamiento y la filosofía es eso. Es un pensamiento sobre el pensamiento, ¿no? En todas sus formas. Su procedimiento racional, radical y totalizante. Claro, se va a la raíz. Radical viene de raíz, ¿no? Eso ya lo han trabajado ustedes en filosofía. ¿Es racional? Sí. La filosofía no es lo que yo pienso, lo que yo creo, y porque yo lo creo es mi verdad. No, eso no es filosofía. Filosofía es una reflexión racional, se basa en los argumentos, en la razón, en la justificación racional, no es invento. Ya no es que porque a mí se me ocurre, no, 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 tienes que justificarlo racionalmente. Y también es totalizante, ¿no? Porque abarca, ¿no? Abarca todos una gran diversidad de temas. Ahora, quiero cerrar el tema de la filosofía con esta frase de Hegel que dice la siguiente: si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. Lo que está diciendo aquí Hegel es que el pensamiento humano también está en evolución. No hay un único pensamiento que perdura y para siempre, no. El pensamiento siempre evoluciona a lo largo de la historia. Pongámonos a pensar cómo ha cambiado el pensamiento, ¿no? A lo largo de los siglos. En la Edad Media la gente pensaba diferente. Tenía una forma distinta de conocer las cosas. No había todavía el método científico. En la actualidad vivimos en una época en la cual existe el método científico, que es una forma de conocer. Pero no es cualquier forma de conocer, pues no es una forma de conocer que ha demostrado sus frutos, ha dado muchos beneficios al ser humano, pero sigue siendo una forma de pensar y el filósofo puede intervenir ahí, puede reflexionar sobre esa forma de pensar. ¿Y qué implica la palabra contradicción? Que para que el pensamiento evolucione, el pensamiento anterior tiene que caer en contradicción. Es lo que, por ejemplo, le pasó a Tales de Mileto. ¿Qué hizo Tales de Mileto en su época? Bueno, la forma de pensar de ese momento, ¿cuál era? A través de los mitos, de la religión, de las leyendas. ¿Y qué hizo él? Él creó una nueva forma de pensar. Eso prácticamente es como hacer que el mundo entero
caiga en contradicción para crear un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar. ¿Qué hubiera pasado si Tales y ni nadie en la humanidad se hubiera atrevido a dar ese paso? A romper con el pensamiento que se tenía en ese momento, a pensar de una forma distinta. Si nadie hubiera dado ese paso, no existiría la ciencia, no existiría la filosofía. Todo seguiría siendo igual, pensamiento mítico, religioso y nada más que eso. ¿Ya? Entonces, esto del pensamiento también es parte de la evolución humana, ¿no? El pensamiento también evoluciona y la filosofía tiene el papel de, como quien dice, incentivar esos cambios, ¿no? De que la gente no se quede contenta con su forma de pensar y que lo cuestione. ¿Para qué? Para crear nuevas formas de pensar. Muy bien. A ver, les voy a presentar dos textos, ¿ya? Y ustedes me van a decir si es texto filosófico o si es texto científico, ¿ya? A ver, lo van leyendo y me dicen si será científico o será filosófico. Ya, a ver qué tipo de texto será. O el tema que desarrolla, ¿no? La forma como lo desarrolla. ¿Será filosófica la perspectiva o científica? Ya, muy bien, porque acá Omar me dice que es científico, ¿no? Sí, efectivamente. Este es un texto de divulgación científica. ¿Por qué? Porque está planteando cierto conocimiento que se va a obtener a partir de la experimentación, a partir de la observación. Por ejemplo, mira, te explico. Acá hay una parte que dice, ¿no? La falta de socialización, de eso trata el texto, ¿no? Afecta de diferentes maneras. Y acá menciona dos maneras, ¿no? La salud cognitiva y la motricidad. ¿Por qué esta perspectiva sería científica? Porque yo puedo plantear un modelo a través del cual yo puedo demostrar eso en base a la experimentación. ¿Cómo podría hacer una experimentación para probar que esto es verdadero? Yo, por ejemplo, podría tomar un grupo poblacional de personas, un número de personas, les podría hacer una encuesta, ¿no? Diría, a ver, en esta encuesta me van a decir si en verdad sienten que socializan bien con los demás o si tienen una falta de socialización con las demás personas. Me dan los resultados, yo veo allá, esta persona tiene buena socialización, esta otra no. Y así con todo ese grupo de personas. Luego voy monitoreando, les voy haciendo pruebas para saber qué tal van en lo que es salud cognitiva y la motricidad. Si yo encuentro que la mayoría de personas que me dijeron que tenían mala socialización demuestran que están mal en salud cognitiva y motricidad, mientras que las personas que me respondieron de que tenían buena socialización en general, en probabilidad les va bien en lo que es salud cognitiva y motricidad, yo podría haber demostrado la hipótesis, ¿no? Que la socialización es un factor que influye en la salud cognitiva y la motricidad. Esa es una experimentación científica. Ahora, en este texto no es que están experimentando, sino que están tomando en cuenta diferentes trabajos de investigación y sus resultados, ¿no? Pero justamente esa es una perspectiva científica, pues, ¿no? Ahora, vamos a pasar más rápido al siguiente texto porque ya no queda tanto tiempo. Aquí el tema central, ¿no? Sería la importancia de la socialización en el desarrollo del individuo. Ahora, vean ese texto, ¿ya? Y me van a decir qué tipo de texto será.
Ya, a ver, ¿qué tipo de texto será? Aquí puede haber dudas, ¿ah? En general puede haber dudas en este texto, porque como que tiene un poco de ambos, ¿ya? Podríamos decir que tiene cierta parte científica, porque lo que acá está hablando es sobre cómo se comporta la sociedad, ¿ya? Podría ser, pero el problema es que la respuesta que da el texto no se basa en experimentación científica. En ninguna parte vemos que hable de una consecuencia directa, ¿no? Concreta. Simplemente es una especie de reflexión sobre la forma de ser del ser humano, nada más. Acá no hay comprobación. No es que el autor ha buscado un grupo de personas y ha visto a ver qué actitudes, qué porcentaje, ¿no? Qué probabilidad tienen de comportarse de manera sociable o insociable, ¿no? No hay eso, no hay experimentación. Este es un texto filosófico. Este texto lo escribió Kant. Kant, que es un filósofo del siglo XVIII. Recordemos que en el siglo XVIII no existía ni la neurociencia, ni las ciencias sociales, no había todavía, no estaba todavía muy claro el concepto de encuesta, que la encuesta es la base de las ciencias sociales, no había eso. Entonces, no había ningún estudio científico que tratara sobre la sociabilidad humana. Por eso es que un filósofo tenía que, por decirlo hasta cierto punto, tomarse la tarea de tratar de dar cierta información sobre ese punto, ¿no? Pero no lo hace aplicando el método científico, pues. Por eso es que esto no puede ser un texto científico, porque no hay aplicación del método. La ciencia se define justamente por el método científico. Esa es su característica principal, ¿ya? Ahora, ese texto es filosófico y aquí la respuesta a la pregunta sería la E, ¿no? La insociable sociabilidad hace que el hombre socialice con otros y al mismo tiempo los enfrente. Ya, listo. A ver, les voy a enviar el enlace para el quizzes de hoy día, que ya sería el último. Ya, a ver, rapidito les envío porque si no el tiempo se nos va a pasar. Ah, y antes de eso, ¿verdad? Me estaba olvidando. Antes de eso, un ratito. Antes de eso, quiero compartirles unos enlaces. Un ratito ya les comparto. Quiero cerrar esto de acá. Les voy a compartir por el chat unos enlaces de quizzes para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? De manera optativa, eso depende de ustedes, ¿no? Les voy a enviar por el chat. Son 5 quizzes, ya que están como tarea. Creo que van a estar activos hasta el 12, si no me equivoco, de este mes, hasta el 12 de agosto. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden resolverlo, ¿ya? Obviamente guarden los enlaces, ¿no? No los abren ahora. Estos enlaces son para que los guarden y los trabajen después. ¿Ya? Y les voy a enviar ahorita otro quizzes al final. Este quizzes sí entren. A este sí deben entrar. Ya, al último. A ese sí entren ahorita porque es el que vamos a resolver en este momento. Ya, a ver, van entrando a ese último quizzes y los demás los guardan. Aunque esperen, creo que no está. A ver, todavía no entren. Ya creo que no está al modo al modo de aula, arriba profesor. A ver, voy a volver a enviar, ¿ya? Voy a volver a enviar. Sí, no estaba en otra modalidad estaba ya. Entren a este último. A este sí entren, no al anterior, al último, el último. Sí, estaba mal, lo había puesto mal aquí el modo de quizzes. Ya, a ver, entre rápido para hacer unas cuantas al menos. Ya, ahí está, estamos empezando ya. Y que los demás también, ahí está muy poca gente.
Ya, este es un término médico, ¿no? El que está aquí en el ejercicio. Dicho de un médico, admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación. Eso pasa a veces en la medicina, ¿no? Cuando se considera que la curación no tiene muchas probabilidades de tener efecto y que además sería un sufrimiento adicional al paciente, se procede a desahuciar al paciente, ¿ya? Que no es necesariamente porque el médico sea malo, simplemente porque incluso se considera que es lo mejor, que es cuando ya ven que la curación no es lo más conveniente, es simplemente dejar que la enfermedad cumpla su ciclo natural, ¿ya? Vamos al siguiente, a ver, vamos a ver este ejercicio de analogías, ¿ya? Vamos a ver, ahí está. Prescribir remedio, eso también es un concepto médico, como tú ya sabes, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal les va aquí. Ya, muy bien, han terminado antes. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver qué tal han planteado este ejercicio. Ya, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿ya? Cuando pensamos en prescribir y en la palabra remedio, la prescripción es cuando el médico da el remedio al paciente, ¿no? O plantea cuál va a ser el remedio. Entonces, el médico al paciente es un sujeto a otro sujeto, ¿ya? Lo mismo pasa con condenar pena. La condena se da hacia otra persona. Está el juez y el condenado. Esta relación de que la condena es dar una pena, al igual que prescribir es dar un remedio, no se cumple en los demás enunciados, ¿no? Eso de dar a otra persona, a otro sujeto. Por eso la clave es la A, ¿ya? Vamos al siguiente, que sería precisión léxica. Ya, ahí está. Ya, muy bien, terminaron antes. Perfecto. Ya, sé que va a estar entre las dos últimas y de repente otra por ahí también. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Por qué motivo debe ser prometió? ¿Ya? ¿Qué implica prometer? Prometer implica que tú vas a asegurar, vas a garantizar que algo vas a hacer tú, ¿no? Tú vas a hacer algo. Yo prometo que mañana iré a tal hora. Yo prometo que haré mi tarea antes del fin de semana. Pero yo, por ejemplo, no puedo prometer que mañana va a salir el sol. No puedo prometer que no sé, por ejemplo, yo no puedo prometer que un aparato va a funcionar. Eso es garantizar, porque prometer se refiere a acciones que yo voy a realizar y que aseguro que las voy a realizar. Y en este caso el contexto te dice aseguró a su padre moribundo que él dirigiría la empresa, o sea, él, el hijo. Él prometió que él sí iba a ser cargo de la empresa. Eso es prometer, porque es algo que él va a hacer, ¿ya? Por eso se ajusta a la palabra. Garantizar, no, garantizar puede ser en general. Y la palabra jurar, puede la palabra jurar aplicarse en contextos similares a prometer, pero la palabra jurar implica un acto solemne, donde hay testigos. No sé si han visto ustedes cuando, por ejemplo, los funcionarios de altos cargos juramentan. No lo hacen solitos, pues, con una persona. Hay todo un grupo de personas que son testigos, hay toda una ceremonia, ¿ya? La juramentación implica eso, una ceremonia, testigos, todo ello.
Vamos al siguiente ejercicio a ver qué sería antonimia, ¿no? Ya. Ya, aquí creo que va a estar entre validar y convalidar sus respuestas, me parece. Ya, y no me equivoqué, porque eso ha pasado con todos los demás salones, ¿ya? Lo que pasa es que, a ver, les explico. La palabra validar, claro, significa dar por valedero algo, ¿no? Por válido, por verdadero, por correcto, por justo, etcétera, etcétera. Y se puede decir que eso es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, ahí no habría contradicción, pero el problema es que convalidar es más específico. ¿Por qué digo esto? Convalidar se utiliza cuando no es cualquier persona la que dice que algo es válido, sino que cuando la dice un juez o una persona con la autoridad. Justamente un árbitro no es cualquier persona, es la persona que tiene el poder, tiene la autoridad para justamente decidir si algo fue gol o no fue gol. Es un juez, es una autoridad. En el campo, claro, obviamente, pero igual es una autoridad. Por eso la respuesta es convalidar. Yo, por ejemplo, como espectador, yo no puedo convalidar un gol. Yo no puedo decir que voy a convalidar. Lo que sí puedo decir es que el gol fue válido, pero yo no soy el que tiene la autoridad para decir que efectivamente eso se considera gol o no se considera gol. Quien tiene la prerrogativa para hacer eso es el árbitro. Por eso es convalidó. ¿Ya? Vamos al siguiente. Ya, aquí vamos a terminarlo rápido, ¿ya? Porque ya estamos a la hora de culminar la clase, ¿ya? Ya vamos a verlo ahí. Vamos a terminar la sesión. Ya, acuérdense que les he dejado quizzes para que los guarden, para que sigan practicando si desean. Aprovechen que hay material extra. ¿Ya? Y listo, eso sería todo, chicos, por el ciclo. Muchas gracias porque en general han sido muy participativos ustedes, eso se agradece bastante. ¿Ya? Y nada, les deseo la mayor de las suertes en lo que viene para ustedes, ¿no? En lo que sea que decidan hacer. ¿Ya? Nada, pues cuídense, chicos. Hasta luego. Y gracias por todo. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego con todos. Muchas gracias también. Buenas tardes, profesor. Ahorita le doy el paso. Buenas tardes.